La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Hoy, a través de esta historia que vamos a leer, vamos a conocer tu historia. Vas a conocer mi historia. Porque toda persona en el planeta Tierra está frente a esta batalla. Lo quieras o no, lo creas o no, estamos constantemente en una batalla por los amores de nuestros corazones. Y esto es lo que estaba sucediendo en los tiempos de Elías. Esto es lo que estaba sucediendo en la tierra de Israel. Un pacto roto, un amor dividido y un corazón adúltero. Y este es el título de nuestro mensaje. La batalla por el corazón. La batalla por el corazón. ¿Qué os parece si hacemos lectura en Primer Libro de Reyes, capítulo 18, del 17 al 40? Primer Libro de Reyes, capítulo 18, del 17 al 40. Dice así la palabra del Señor. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Le dice Elías: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y también a los 450 profetas de Baal y a los 450 de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Y Elías volvió a decir: solo yo he quedado como profeta del Señor, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes. Escojan ellos uno y córtelo en pedazos. Póngalo sobre la leña. Pero una cosa, no pongáis fuego debajo. Y yo prepararé otro buey y le pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Dice a los profetas de Baal: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, preparadlo vosotros primeramente, que sois más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas otra vez os digo, no pongáis fuego debajo. Entonces ellos cogieron el buey que les fue dado y lo prepararon e empezaron a invocar el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Y ellos decían: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni nadie que respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que ellos habían hecho, y dice que llegó el mediodía y Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad un poco más, gritad porque es Dios, quizá tu Dios está meditando o tiene algún trabajo, o mira, quizá va de camino. O mira, mejor está durmiendo, a lo mejor es que no se entera. Gritad, a lo mejor tiene que ir alguien a despertarlo. Y ellos dicen que clamaban con más voz, más fuerte,
Dice que cogieron cuchillo y lanceta conforme a su costumbre y empezaron a chorrear sangre sobre ellos. Y dice que pasó el mediodía y ellos siguieron gritando, hicieron gritos desenfrenados, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces Elías, al ver todo eso, le dijo al pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y Elías empezó a arreglar el altar del Señor que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor del altar en el que cupiera 2 medidas de grano. Preparó la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y le dijo a los que estaban ahí, llenad 4 cántaros de agua y derramadlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor de la zanja y también se había llenado el agua de la zanja. El altar y el agua de la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme para que reconozca a este pueblo que tú, Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces dice que cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún también lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos lo prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Para los que no sabéis, quizás sois nuevo o no os acordáis, estamos haciendo una serie de predicaciones sobre la vida de Elías. Para los que no lo saben, o si lo sabéis os lo recuerdo, Elías fue un profeta que él tuvo su ministerio en la región norte de Israel. Allí gobernaba un rey llamado Acab, que estaba casado con Jezabel, que por cierto era una mujer pagana que no tenía temor de Dios. Y encima esta mujer promovió el culto a otros dioses y también asesinó a los profetas de Dios. Y en medio de todo este caos, Dios actúa y manda un juicio por medio de su profeta. Elías es el hombre que Dios llama y usa en tiempos de crisis. Así que Elías se presenta en el palacio de Acab y de Jezabel y le dice, mira, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Cuando Elías le dijo esto al rey, el Señor le dijo, sal de ahí. Primero, porque su vida corría peligro. Segundo, porque Dios lo estaba entrenando para que pudiera experimentar su poder en medio de este juicio. Y en medio de estas circunstancias, Elías tuvo que ir por varios lugares, entre los cuales la mayor parte de su tiempo, donde duró este juicio, estuvo en Sarepta, que por cierto era una región pagana y allí estaba siendo sustentado por una mujer viuda. Y en medio de ese contexto, Dios lo vuelve a llamar y le dice, ve y preséntate ante Acab, que yo voy a enviar lluvia sobre la tierra. Habían pasado casi 3 años. La mayor parte, Elías había estado en Sarepta y Dios lo vuelve a llamar y le dice, Elías, prepárate porque vas a ver a Acab. Así que Elías obedece
Y en medio de ese camino se encuentra con alguien inesperado, se encuentra con Abdías. Y este era el mayordomo de Acab. Y cuando lo ve le dice, mira, Acab, tienes que darle este mensaje al rey. Dile que Elías está aquí. Pero este hombre cuando escucha esas palabras tiene miedo. Tiene miedo porque dice, mira, mi vida va a peligrar. Si yo le digo que tú estás aquí y después tú coges y te vas, me va a matar. Y también tengo miedo de que te encuentres con el rey y te mate porque te ha buscado por todas partes. A lo que Elías le dice, tranquilo, no temas, no tengas miedo. Porque mira, vive el Señor, Dios de los ejércitos, delante de quien estoy, que hoy me voy a mostrar a él. Entonces dice que Abdías obedeció, fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y dice el versículo 16 que Acab vino a encontrarse con Elías. Y el texto que hemos leído, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Y Elías le responde, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, que han abandonado los mandamientos del Señor para seguir a los Baales. El primer punto de este mensaje es un corazón endurecido. A través de estos versículos, estos dos versículos, vamos a conocer y vamos a poder ver cuáles son los síntomas de un corazón endurecido. Ahora, la pregunta que viene es, ¿qué es el corazón según la Biblia? Porque como sabemos, el corazón es un órgano que tiene el ser humano, eso todos lo sabemos. Pero la Biblia dice que el corazón es el centro del ser humano. Cuando la Biblia habla del corazón, se está refiriendo a las emociones. Se está refiriendo a la totalidad de todas las emociones que salen de tu interior. De cierta manera, lo que quiere decir es que dentro del corazón, dentro de tu corazón, se encuentran todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos, todas nuestras intenciones, decisiones y afectos. El corazón es la caja fuerte de tu vida. Ahí es donde tú guardas lo que más valoras en tu vida. En el corazón es el lugar donde se encuentra lo que tú más adoras. Si no me creéis, mira lo que dice Mateo capítulo 15, versículos del 18 al 19. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué es la dureza del corazón? Pues la dureza del corazón es un estado espiritual en el que la persona se vuelve indiferente e insensible a la voz de Dios. Un corazón endurecido es un corazón rebelde a su palabra y no puede ver su propia condición espiritual. Lo voy a decir de una manera más práctica. Cuando una persona tiene el corazón endurecido, el corazón de esa persona no siente dolor por el pecado, no tiene temor a Dios y no tiene el deseo de arrepentirse. Lo vuelvo a repetir. No siente dolor por el pecado, no tiene temor, ni tiene deseo de arrepentirse. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de un corazón endurecido? ¿Cómo podemos ver, cómo podemos identificar si tenemos un corazón endurecido? ¿O cómo evitarlo? Pues mira, lo primero que vemos, lo vemos en el capítulo 17.
Dice que cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? El primer síntoma que podemos ver de un corazón endurecido es que tú culpas a otros. Cuando Acab vio a Elías, su primera reacción no fue, perdóname, perdóname. No, él no se arrepintió por sus pecados. Él acusó a Elías. Y mira, la palabra turbar o perturbar en hebreo es akar. ¿Qué significa traer desgracia, causar problema o contaminar? Y esta palabra es la misma palabra que se utiliza en la historia de Acán. Hace poco nuestro pastor predicó también de esto, donde dice que cuyo pecado de desobediencia trajo el juicio de Dios sobre toda la nación. Así que cuando Acab está usando esta palabra, no solamente está acusando a Elías de ser un alborotador, sino que lo está culpando de ser el causante de todo ese problema. Le estaba diciendo, mira, por tu culpa estamos así. En pocas palabras, lo que este rey le estaba diciendo a Elías es, por tu culpa estamos así. Tú eres el que ha permitido que esto pase. Tú eres el culpable de que no llueva. Y tú eres el que dice que amas a Dios y a tu prójimo cuando por tu culpa está muriendo gente en Israel. Vaya profeta. ¿Y tú eres un hombre de Dios? Tú eres un sinvergüenza. Y estos son los síntomas de un corazón endurecido. En lugar de examinarse a sí mismo, en lugar de reconocer los problemas, la causa de todo esto, de todo este juicio, él coge y le echa las culpas al profeta. Lo segundo que vemos es que no reconoce sus propios pecados. Primero le echa la culpa, segundo no reconoce sus propios pecados. En el caso de Acab, su corazón endurecido se puede ver porque este hombre estaba completamente ciego espiritualmente. Porque él no se veía a sí mismo como un pecador. Al contrario, él no se veía como alguien culpable de que había traído la ruina a Israel. Él se veía como una víctima. Él se veía que por culpa de Elías, el pueblo y él estaba así. Su corazón se había vuelto tan insensible que este hombre ya no distinguía la voz de Dios. Él solamente escuchaba la voz de los profetas de Baal y de Asera. Y todo esto había sido fruto de los deseos de su corazón. Lo tercero que vemos es que él ignora la palabra de Dios. Mirad lo que le dice Elías en el versículo 18. Elías le responde, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, que abandonaron los mandamientos del Señor para seguir a los Baales. Cuando Acab coge y le dice, tú eres el que perturba a Israel, él le dice, ¿que yo perturbo a Israel? ¿En serio? ¿De verdad me lo estás diciendo a mí? Pero si te fijas, Elías no coge y dice, bueno, vamos a llamar a otro rey para mediar, a ver quién tiene la razón. No. Elías coge y le dice, vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a ver qué dice la palabra de Dios, a ver si soy yo el que está alborotando esto o eres tú. Pero hay una palabra que llama la atención. Elías utiliza la palabra abandonaron. ¿Y por qué utiliza esto? Volvemos otra vez al original. En el original es azab. ¿Por qué? Porque su significado es mucho más profundo. Asaf no es alguien que se ha despistado, que ha tenido un desliz. No. Esto es algo mucho más profundo. Es alguien que es consciente de lo que está haciendo. Es alguien que lo que hace, lo hace a propósito, sabiendo que está desobedeciendo a Dios o que está renunciando a algo muy importante. Hermanos, lo que hace aquí Acab no es un despiste, sino un rechazo. Tanto Acab como su familia, no solo, me he olvidado de Dios, me he despistado.
ellos eligieron voluntariamente darle la espalda a Dios. Así que cuando Elías usa la palabra abandonar, lo que estaba señalando era una infidelidad espiritual. Acab y la casa de sus padres habían abandonado al Dios verdadero para seguir a ídolos falsos. Y esto es visto como una traición a su marido espiritual. Elías, de manera alegórica, lo que le estaba diciendo es: tú tenías un esposo con el cual hiciste un pacto, pero lo has abandonado por otro. Ahora, ¿qué es mandamiento? Elías le dice: tú y tu padre habéis abandonado los mandamientos del Señor. ¿Qué mandamiento habían abandonado Acab y su familia? Pues mira, el primer mandamiento, Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Acab entregó su corazón a Baal, un dios falso, e incitó al pueblo a que lo adorara. También el segundo mandamiento: no te harás imagen ni la honrarás. Este hombre hizo altares, templos e ídolos a Baal, promoviendo la adoración falsa en Israel. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y este rey, como mediador del pacto, tomaba el nombre del Señor en vano y vivía en abierta contradicción a su palabra. Y esto, hermano y amigo, es blasfemar contra Dios. Y déjame decirte que cuando el corazón está endurecido, empieza a hacer locuras. Cuando tu corazón se endurece, tú empiezas a hacer locuras. Y las locuras que hace son locuras que Dios aborrece, cosas abominables delante de Dios. No sé si habéis escuchado esta expresión, ¿no? A ese cristiano se le ha ido la olla, se le ha ido la pinza. Precisamente porque su corazón estaba endurecido. Y ya no tiene temor de Dios, ni tampoco tiene sensibilidad espiritual para escuchar la voz de Dios. Os voy a contar otra historia, no sé si conocéis a Samuel Wesley. Samuel Wesley era un hombre que fue pastor de la iglesia de Inglaterra. Su mujer era Susana Wesley y esta gente tuvieron 19 hijos, entre los cuales se encontraba su hijo John Wesley, el gran evangelista que quizá muchos podréis conocer. Pues cada domingo Samuel Wesley predicaba la palabra con firmeza y pasión en su iglesia. Él hablaba de la misericordia, del perdón de los pecados y de la gracia de Dios. Pero un día su hija Hetty cometió un error. Esa mujer se enamoró de un hombre y quedó embarazada fuera del matrimonio. Su padre, al enterarse, se sintió muy deshonrado. Y ese hombre, en lugar de consolarla, la obligó a casarse inmediatamente con otro hombre de quien ella no estaba enamorada. Samuel solo lo hacía para evitar la vergüenza. En esa boda no hubo celebración, fue una boda rápida, a escondida y en la iglesia de otro pueblo. Pero eso no fue lo peor. Lo más doloroso fue que su padre nunca la perdonó. Hetty, humillada, herida y sin amor, vivió los siguientes años con un hombre que no amaba. Ella, cargada de tristeza de haber sido rechazada por su propio padre. En sus cartas ella hablaba del dolor tan profundo que tenía al sentirse abandonada por su familia y por el hombre que predicaba cada semana sobre el perdón. Pero este hombre no fue capaz de perdonar a su propia hija. Años después, su hijo John Wesley predicó sobre el perdón y la gracia de Dios en su iglesia. Cuando su padre Samuel escuchó durante varios domingos esos mensajes, se enfureció. Acusó a su hijo de usar el púlpito para atacarlo. Y lo amenazó y le dijo: mira, que sea la última vez que me atacas así delante de todo el mundo. Samuel no podía tolerar de que se hablara del perdón cuando él mismo seguía atrapado a su propio orgullo. La historia de Samuel Wesley y su hija tristemente no terminó bien. Nunca la perdonó.
Este hombre nunca perdonó a su hija. Ella vivió una vida marcada por el dolor al ver que su padre predicaba de la gracia y el perdón, pero nunca fue capaz de perdonarla, porque tristemente su corazón se había endurecido a causa del orgullo. Tanto Acab como Samuel Wesley para ti pueden parecer casos especiales. Quizás tú puedes decir, bueno, este no es mi caso. Pero créeme, hay muchos Acab y muchos Samuel Wesley en las iglesias. Incluso muchos pueden estar sentados en la silla de la iglesia, muchos pueden estar sirviendo, muchos pueden estar predicando la palabra, incluso pueden estar liderando o pastoreando iglesias. ¿Cuántos cristianos como Acab o Samuel Wesley predican una cosa y después viven otra? Que habla de perdón, pero su corazón guarda odio. Que levantan las manos en adoración, pero están siguiendo a otros ídolos en secreto. Llevan una doble vida. Que hablan del amor, pero no aman, porque su amor es un amor egocéntrico, un amor nada más que para ellos. El corazón endurecido no es algo que aparezca de golpe, hermano. Se forma gota a gota. Cuando tú vas tolerando el pecado, cuando tú justificas tus malas acciones, cuando tú justificas todo lo que tú haces, cuando tú eliges el orgullo antes que el arrepentimiento, nuestro corazón ha sido endurecido. Y esto es muy serio, de verdad, y muy peligroso. ¿Y sabéis qué? Todo esto pasa bajo la máscara de la religiosidad. Cuando tú aparentas algo que no eres, cuando tu vida no refleja lo que dices que eres. Porque créeme, porque no importa lo que tú digas de ti o lo que le hagas creer a la gente que eres, porque eso se va a notar. Tarde o temprano se va a notar. No importa si ahora coges y empiezas a echarle la culpa a los Elías, eso no lo vas a poder ocultar. Porque la palabra de Dios es la única que va a revelar cómo está tu corazón. Así que no maquilles, no culpes a otro, no amenaces, no te mires a ti mismo. Mira a la luz de la palabra de Dios y arrepiéntete antes de que sea tarde. Te pregunto ahora en esta mañana, ¿culpas a otro por tu frialdad espiritual? ¿Te justificas en vez de arrepentirte? ¿Estás tolerando pecados que Dios aborrece? ¿Escucha la palabra de Dios, pero ya eso no te afecta? ¿Te has ido acostumbrando al pecado que antes te avergonzaba? ¿Te satisface la palabra de Dios o te gustan más los ídolos de este mundo? Mira esta frase. Cuidado, porque el corazón endurecido te lleva a la infidelidad espiritual. Así que después de esta conversación entre Acab y Elías coge y los reta. Esto lo podemos ver en los versículos 19 y 20. Elías coge y le dice, mira, envíame y convoca a todo Israel en el monte Carmelo. Y también envía a los 450 profetas de Baal y a los 450 profetas de Acera, aquellos que comen de la mesa de tu mujer. Y dice que Acab y todos los hijos de Israel se reunió a los profetas en el monte Carmelo. Llegamos al segundo punto, que lo he titulado Un corazón dividido entre dos amores. No sabemos si fue al día siguiente, no sabemos cuándo. Lo que sí sabemos es que Acab obedeció a Elías y reunió al pueblo y a estos profetas de Baal en el monte Carmelo. Pero imaginaos, pensad, porque ese día no era un día cualquiera. Porque todo Israel había sido convocado. Hombres, mujeres, niños y ancianos, todos habían subido al monte Carmelo. Y los rumores eran ciertos, porque
Elías estaba vivo. Elías había retado a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Así que imagínate la escena. Imagínate en un monte alto, ahí en esa montaña, y de repente ves desfilando a los profetas de Baal. Y lo ves de una manera chulesca, porque ellos eran respaldados por el poder y por la influencia de Jezabel. Ellos llevaban sus vestiduras, sus caras pintadas, sus amuletos, todo preparado para ese día. Y por otro lado, vemos a un hombre con un manto de piel y un cinturón de cuero, aparentemente solo. Este hombre no tiene guardia real, no tiene escolta, no lleva amuletos ni símbolos de poder, pero él viene como representante de Dios. Y alrededor de esta escena estaba el pueblo, expectante, pensando en lo que iba a suceder allí. Y en medio de ese silencio, coge y mira a la multitud. Y la mira con tristeza. Y coge y le lanza esta pregunta. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? El verbo hebreo usado aquí, bashaj, que significa cojear, tambalearse, ir saltando de un lado a otro. Elías no estaba hablando de un problema físico, sino un problema del corazón, un problema de lealtad. Elías lo que le estaba diciendo, ¿hasta cuándo vais a dejar de cojear? ¿Hasta cuándo vais a estar entre dos caminos? ¿Hasta cuándo vais a estar de un lado para otro? ¿Hasta cuándo vais a estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia? No estáis caminando bien. Seguís cojeando porque dais un paso para Dios y otro hacia Baal. Hermano, y se me venía a la mente una canción de Ricky Martin. No sé si os acordáis, decía 1, 2, 3, un pasito para adelante María, 1, 2, 3, un pasito para atrás. Pues este pueblo era así. 3 pasitos para adelante, 3 pasitos para atrás. A ellos les faltaban estabilidad, eran espiritualmente cojos, eran incapaces de tener una sola convicción. Ellos iban de un lado para otro. Y Elías le hace, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vais de dejar estar entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué Elías le hace esta pregunta? ¿Por qué Elías le dice, si es el Señor, seguidlo? Pero si por el contrario ustedes creéis a Baal, pues seguid a Baal. Decidíos de una vez, no estéis entre dos aguas. ¿Y por qué le dice eso? Porque Baal era el dios cananeo de la tormenta, la lluvia y la fertilidad. Y Asera era considerada la mujer de Baal. Y el culto de Asera estaban asociados a árboles que normalmente se hacían en los montes y ahí se practicaba inmoralidades sexuales dentro de los templos y debajo de los árboles. Y si queréis saber lo que se hacía allí, pues mira, en los templos de Baal y Asera lo que se realizaba era la prostitución ritual. Tanto de hombres con hombres como de hombres con mujeres. Es decir, si tú entrabas en el templo de Baal, tú te encontrabas orgías, te encontraba una mujer con un hombre, porque según ellos, así promovía a los dioses a que fuera fecundo, a que hubiera fertilidad. ¿Sabéis que también que se hacía en los cultos de Baal y Asera? Sacrificaban a los niños en el fuego, los metían en el fuego. ¿Sabéis lo que hacía? Ofrecían regalos, le daban pan, le daban todo el fruto que habían sacado de la tierra, lo ponían ahí, quemaban altares para que intentar manipular la naturaleza de esos dioses, para que los dioses miraran y supuestamente ayudaran al pueblo. Pero ¿sabéis qué es lo peor? Lo peor de todo es que este pueblo participaba de estas cosas. Mirad lo que dice Ezequiel 16:17. Dice,
Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. El 20:21 dice, además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran pocas cosas tus fornicaciones para que degollase también a mis hijos y los ofreciera a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Versículo 33. A todas las rameras le dan dones, mas tú tus dones a todos tus enamorados. Y les diste presente para que todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Hermanos, estas prácticas eran todo lo contrario a la verdadera adoración. Todo lo que Dios quería que se hiciera, esta gente lo hacían. Mientras que Dios exigía santidad, arrepentimiento y reverencia a Dios, estas personas estaban participando de todo esto. Pero tristemente esto no es algo nuevo. En Josué 24:15 ya lo advirtió antes de entrar en la tierra prometida. Un texto muy famoso que muchos conocemos, pero nos acordamos nada más nos quedamos con yo y mi casa serviremos al Señor. Pero antes de eso Josué le dice, mirad, si os parece bien servir a Dios, escoged hoy a quién vais a servir. Si queréis servir a los dioses que sirvieron vuestros padres, perfecto. Si queréis servir a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, está bien, decidíos. Pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Decidíos hoy. Los profetas también lo denunciaron. Jeremías dice, ¿hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Jesús también lo dejó claro. En Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se acercará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Pero también el Espíritu Santo lo advierte. Si mira el mensaje de la Odisea, dice en Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Y por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y también se lo dice a la iglesia de Tiatira. En Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, a la cual tú dejas que enseñe y que seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Como podemos ver, este patrón se repite a lo largo de toda la historia de la Biblia y a lo largo de toda la historia de nuestra vida. Es una advertencia clara de que no es solamente este pueblo, es algo que el corazón humano tiene y que tiene que luchar. Ahora, ¿cuál es la raíz de este problema? ¿Por qué nuestro corazón está dividido? ¿Por qué se dividen tantas veces? ¿Qué sucede? Pues el problema es la idolatría que hay en nuestros corazones. Y muchos de los que estáis aquí quizás pensaréis, mira, pero es que yo no adoro a estatuas de madera de piedra. Cuando tú dices idolatría, para mí eso es la idolatría, pero no. Déjame decirte lo que la Biblia dice de la idolatría. Mirad esta imagen. La idolatría es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Porque como dijimos antes, en nuestros corazones están nuestros sueños, están nuestras emociones, están nuestras decisiones, están nuestras prioridades. Ahí esa es la caja fuerte donde tenemos lo que más valoramos. Todo empieza con el corazón. Y os pongo un ejemplo. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, que un pastor ha caído en adulterio, ese pastor no ha decidido
cometer el adulterio de la noche a la mañana. Para que eso pasara, esta persona tenía ídolos donde él estaba adorando a esos ídolos. Y eso pasa muchas veces, y hay situaciones cuando tú tienes un ídolo y ahora te pasa una situación, quizás tu matrimonio no va bien y ahora tú eso lo vas aumentando, lo vas llenando en tu corazón. Y él empieza a pensar que mi esposa no me valora, lo que hago no me aprecia. Y de repente, pues alguien una hermana de la alabanza, cuando lo ve, por ejemplo, pues le dice que, mira, que me encanta que bien habla, qué buen pastor eres, mira, eres un encanto también como padre, porque mira, yo te estoy observando. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en el corazón? Y es que los comentarios de esta mujer habían alimentado el ídolo que este hombre llevaba dentro. Este hombre tenía el ídolo de que necesito que me animen, necesito que me amen. Y eso ha ido engordando el ídolo, engordándolo. Hasta que de repente el ídolo precisamente lo que te hace es caer en pecado. El ídolo que te hace es desobedecer a Dios. Y el profeta Ezequiel también nos advierte de este peligro. Él dice en el capítulo 14:3, hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes y a su paso han colocado trampas que lo hacen pecar. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué ídolos o qué cosas en tu vida está ocupando el lugar que solo Dios debe de tener en tu vida? ¿Qué ídolo? Hay muchos, ¿vale? Voy a citar algunos. Piensa tú ahí cuál es tu ídolo, porque quizá puede ser esto. Esto puede ser nuestro ídolo. Hecho con, no solamente esto, sino esto y sus redes sociales. Porque cuando pasamos hora y hora y hora y viendo un vídeo y otro vídeo y un estado y otro estado, revisamos los me gusta, los comentarios. Esto hace que tú no tengas tiempo para Dios. ¿Sabéis por qué? Porque ese ídolo te ha robado ese tiempo. Y ese ídolo ahora se ha convertido en tu Dios. Quizá puede ser las series, las películas, los videojuegos. El exceso de tiempo frente a la televisión, Netflix, YouTube. Esto puede llenar nuestros corazones de emociones. Qué guay esta película, qué guay esta serie, qué guay este videojuego. Pero esto está compitiendo con los deseos de tu corazón. Están compitiendo con Dios. Y déjame decirte que ese es tu Dios. Quizás el trabajo, el éxito profesional. Quizás tú podemos poner nuestra seguridad, nuestra identidad en los logros, en lo que tengo, en lo que voy a hacer, en los títulos que me he sacado. Y ese éxito se vuelve en tu Dios. Quizás puede ser el dinero, tus posesiones, cuando ahorras, cuando quieres invertir para ganar más dinero, cuando quieres vivir como un rico. Todas estas cosas van a gobernar nuestra vida, nuestros corazones. Y estamos poniendo eso como una prioridad antes que hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabéis qué es lo peor de todo esto? Es que todas estas cosas al final traen ansiedad o avaricia. Tu corazón se vuelve inquieto, tu corazón quiere más. Quizá puede ser deporte, los pasatiempos, porque cuando eso lo conviertes en un hobby o en un deporte, eso se puede convertir en el centro de tu vida. No está mal hacer deporte, al contrario, hay que hacer deporte, pero cuando eso se convierte en algo imprescindible para tu vida, eso se puede convertir en un ídolo, porque quizás estás priorizando ese tiempo y no estás orando, no estás teniendo comunión con tus hermanos y ese puede ser tu Dios. Tu Dios puede ser muchas cosas, puede ser también la alimentación, tu cuerpo. No como esto porque quiero estar bien, o como esto porque me apetece. Las dos cosas están mal.
pero ese puede ser tu ídolo. Ponle nombre a tu ídolo. Recuerda esto, que un ídolo es cualquier cosa o persona que apresa nuestros corazones, mentes y afectos más que Dios. Pero déjame decirte que si no tomas una decisión respecto a esto, estás pecando contra Dios, porque estás siendo infiel al pacto de Dios. Y no sé si lo sabe, pero Dios es un Dios celoso, que dice que no comparte su gloria con nadie. Y al igual que Dios, estoy completamente seguro que ningún hombre de aquí, ya esté casado o de novio, no va a compartir su mujer con otro hombre. La pregunta es, ¿a quién le estás entregando tu corazón? ¿A Dios o a los ídolos? Y hermano, hoy es un día que podemos tomar una decisión. Si es Dios, seguidle. Pero por el contrario, si son los ídolos y deseos de este mundo, seguidle. No estéis entre dos mundos. Y cuando Elías dijo esto, el pueblo dice que no respondió palabra. Y después de esto, pues el profeta coge y le dice, mira, se acerca al pueblo y dice, solamente yo he quedado como profeta. Pero mirad, hay 450 profetas de Baal y 450 de Acera. Entonces, Elías coge y le dice, bueno, como he visto que esta gente no responde, voy a hacer algo. Y coge y le dice a los profetas de Baal, mirad, vamos a coger 2 bueyes, ¿vale? De estos 2 bueyes, coged el que más os guste, el que queráis, y vamos a preparar un holocausto. Pero no vamos a poner fuego. Y el Dios que respondiere, ese será Dios. ¿Está bien? Sí. Todo el mundo lo entendieron. Y el pueblo cuando vio eso dice, bien dicho. Entonces estas personas, como eran más, les dijo, mira, primero, ¿por qué no lo hacéis vosotros? Que ustedes sois más y quizás vaya a tardar y tenéis... Venga, pues entonces los profetas de Baal prepararon el altar, cortaron el trozo al animal y lo pusieron delante del altar. Y dice que esa gente empezaron a invocar desde por la mañana, invocar el nombre de Baal. Entonces ellos empezaron a gritar, a empezar a saltar, empezaron a cortarse el cuerpo para que saliera sangre, a intentar que respondiera. Y vemos cómo Elías se burla de ellos. Elías utiliza ahí un sarcasmo. Elías dice, mira, quizás no os escucha, quizás esté durmiendo, quizás, no lo sé, ha ido a comprar el pan. ¿Por qué no esperáis un poquito más? Y hermano, esta escena que nos reímos, y es de risa, tristemente muchas iglesias evangélicas lo han abrazado. Porque muchas iglesias evangélicas hacen un show. Empieza a gritar, apagan las luces, hay show, gente volando por la iglesia, se tiran al suelo, con todo mi respeto. Con todo mi respeto. Os lo digo de verdad. Pero hemos abrazado muchas cosas del paganismo. Nosotros no podemos... Hermano, hay una canción que dice Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven. Y creemos que el Espíritu Santo es alguien que podemos manipular. Y el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el león indomable. Y nosotros podemos clamar como Elías, pero no hacer que se haga lo que nosotros queremos. Nosotros no podemos manipular a Dios porque Dios es el león indomable. Él actúa como quiere, cuando quiere y como quiere. Y la iglesia lo ha utilizado como si fuera, yo qué sé, un gatito que lo podemos castrar y amaestrar. No es así, hermano. No es así. Y de verdad esto sucede tristemente en muchas iglesias llamadas evangélicas.
Utilizamos la psicología, apagamos las luces, el del piano está desde el principio hasta el final ahí tocando y tocando para ver si produce algo en nosotros. ¡Que no! ¡Que no! Que esta es la obra del Espíritu Santo. Que el hombre no puede hacer nada. El hombre tiene que predicar la palabra y esperar que Dios actúe. No hay nada más. Y como vemos, estas personas siguieron ahí saltando, rajándose, y no había nada, no sucedió nada. Porque no se puede manipular. Así que estuvieron desde por la mañana hasta por la tarde. Y Elías dice, mira, ya os he dado todo el tiempo que necesitáis. Ya, si vuestro Dios no responde, ahora me toca a mí. Entonces, Elías dice que cogió y preparó el altar. Y este es el tercer y último punto. Es un corazón vuelto a Dios. Un corazón vuelto a Dios. Y antes de que el corazón pueda volver a Dios, necesitamos ver que nuestros dioses son falsos. Lo que había pasado con Baal era necesario para que este pueblo viera que Baal no ha respondido, que se le ha dado tiempo. Han estado desde por la mañana hasta por la tarde. Estas personas le han cantado, le han gritado más fuerte, han cogido un megáfono, se han rajado, han hecho todo lo posible y no han respondido. Y eso tenía que suceder y Elías lo sabía y permitió que eso pasara para que el pueblo se diera cuenta. Y hasta que tú no te das cuenta de que tus dioses son falsos, no vas a poder adorar a Dios. Los profetas de Baal gritaron, danzaron, pero todo fue en vano. No hubo respuesta. Así que después de ese show, Elías se aleja y, como he dicho antes, prepara el altar. Pero antes de eso le dijo una cosa, le dice al pueblo, acercaos a mí, acercaos. Y dice que todo el pueblo se acercó. Dice que Elías cogió 12 piedras, conforme al número de la tribu de Israel. Por cierto, Elías estaba en la región norte y estaban divididos. ¿Vale? No sé si lo sabéis, pero la parte norte de Israel estaba compuesta por 10 tribus, la de Judá estaba por 2. Pero Elías se acuerda. Elías dice, esto no es división, aquí hay un pacto. Dios ha hecho un pacto con los dos pueblos. Así que él prepara el altar con las 12 piedras de las tribus de Israel y empieza a restaurar el altar, que por cierto, estaba en ruina. Tristemente, estaba en ruina. Después hace una zanja alrededor del altar en el que cabieran las medidas de grano, prepara la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y le dice, llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y le dijo, otra vez, hacedlo otra vez. Y lo hicieron 3 veces. Y 3 veces lo hicieron. Y dice que de esta manera corría el agua por alrededor del altar y también había llenado el agua de la zanja. Hermano, no sé si habéis fijado estos detalles, pero al derramar 4 cántaros de agua y derramarlo sobre el holocausto y sobre la leña 4 veces, es una locura. ¿Te has parado a pensar? ¿Cuánto tenía que calentarse ese holocausto para fulminar? O sea, primero para que la leña encienda, porque si tú quieres encender la leña, no la mojes. Y ahora después de eso, que el holocausto también arda, que estaba entero, repleto, mojado. ¿No te parece loco lo que hace Elías ahí? Hermano, es porque ningún fuego humano podía consumir ese holocausto. Es imposible. Es de loco. Créeme, hazlo. Si quieres, haz la prueba. Pero Elías lo hace. ¿Por qué? Porque Elías quería eliminar toda posibilidad humana. Ahí no hay ni truco ni trato. O es Dios, o es Dios, o es Dios. No hay más.
Así que dice el versículo 36 que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto se acercó el profeta Elías y hace esta oración. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el único Dios y Señor de todo y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿No sorprende la oración de Elías? Hermano, él no hace una oración declarando sanidad, prosperidad, una oración centrada en el hombre. ¡No! Él tampoco dice que caiga fuego y que destruya a este pueblo pagano que le ha dado la espalda a Dios. No, todo lo contrario. La oración de Elías es una oración centrada en la gloria de Dios. Él ora y dice, Señor, revélate. Señor, saca tu brazo. Señor, exhibe tu músculo para que este pueblo vea y reconozca que tú solamente eres Dios. No hay ningún otro como Dios. Demuéstrale a este pueblo que solamente tú eres el Señor y el Salvador de sus vidas. Señor, hazlo por amor de tu nombre, por amor del pacto que hiciste con nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Señor, tú eres el único que puedes hacer volver el corazón de ellos. ¿Os dais cuenta? Una oración centrada solamente en Dios. ¿Cuál fue el resultado? Versículos 38 y 39. Dice que entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y también el agua que estaba en la zanja. Y dice que el pueblo cuando vio todo esto, se postraron y dijeron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Y el pueblo al ver que el fuego de Dios consumió todo, ya no tenía duda. Sus corazones ya no estaban divididos porque dice el texto que se postraron y clamaron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Su confesión no fue algo intelectual. Ellos estaban reconociendo que solamente había un Dios que debería de ser adorado, que solamente había un Señor que debería de habitar en sus corazones. Y después de esto, Elías le dijo, coged a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y dice que lo cogieron, los llevó Elías al arroyo de Sisón y allí los degolló. Y hermano, esto es el Evangelio. Esta es nuestra historia. Porque años más tarde Dios lo siguió anunciando por medio de su profeta, porque el corazón del hombre tiene esa tara. Malaquías 4, capítulo 5 al 6 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías. Antes de que venga el día del Señor grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiere la tierra con maldición. Esta profecía se cumplió. Dios envió a otro profeta con el espíritu de Elías, a Juan el Bautista. ¿Para qué? Para confrontar nuestros corazones duros, para confrontar los pecados, para que estas personas se arrepintieran. Y en medio de ese juicio, Dios prepara también un altar, pero no uno de piedra, sino un altar de madera, donde allí fue puesto también el holocausto y donde también allí fue consumido por el fuego del cielo. Hermano, esto nos lleva a la cruz de Cristo. Jesús no se puso a sí mismo en el altar para hacer un espectáculo, sino para demostrar su poder. Él se ofreció a sí mismo por obediencia al Padre. Él es el único sacrificio perfecto que puede encender el fuego de la reconciliación entre Dios y el hombre. Él es el único que puede satisfacer la ira del Padre. Así que el fuego que consumió el sacrificio en el monte Carmelo era un símbolo de la ira de Dios contra el pecado. Y alguien inocente tendría que pagar.
En el Calvario Jesús se hizo cargo de esa ira, siendo consumido por ella en nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos ser salvos de ese fuego eterno. Jesús se bebió la copa de la ira del Padre en nuestro lugar. El inocente muriendo por el culpable. Yo te pregunto, ¿te ves reflejado en esta historia? ¿Puedes identificarte? Yo sí, hermano. Yo sí. Porque yo durante años, una vez de convertido, yo he vivido a medias. Yo he vivido una doble vida. Yo muchos sábados he estado por la noche en discoteca. He estado bebiendo, he estado fumando, he estado bailando, he estado intentando ligar con chicas, recogiéndome a las 5, a las 6 de la mañana y después en la iglesia cantando alabanza. Yo era como este pueblo, entrando en los templos de Baal y de Asera. Yo participaba de sus fiestas paganas, pero Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia de mí, igual que tuvo de este pueblo. Yo no lo merecía, pero Cristo pronunció mi nombre y Él me dijo, tú eres mío, vuelve a casa. Porque voy a restaurar tu corazón, porque voy a cambiar ese corazón de piedra por uno de carne. Y así lo dice Ezequiel 36, 26 y 27. Y os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Y os quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Da igual lo que hayas hecho. Da igual las veces que hayas pecado. Da igual las veces que te hayas apartado. Cristo ya ha pagado en tu lugar. Da igual, vuélvete. Vuélvete. La cena del Carmelo nos muestra que el hombre tiene un grave problema. El hombre es incapaz de acercarse a Dios. El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Pero Dios te da esperanza porque Él ha enviado a la perfecta persona de Cristo por nosotros. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que sale a nuestro encuentro. Él es el que pronuncia nuestro nombre. Y Él es el que hace que nuestros corazones vuelvan a Dios. Y esa es la buena noticia del Evangelio, porque hay esperanza. El Evangelio es una buena noticia y hay esperanza para este mundo que está perdido. Dios tiene el poder para restaurar los corazones rotos. Esa es la buena noticia. Porque el Espíritu Santo nos da poder, como hemos leído, para obedecer sus estatutos, para vencer a esos Baales, para vivir para la gloria de Dios. La batalla por el corazón se gana cuando podemos ver lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y esta es la esperanza. Esta es la esperanza para el mundo y para nosotros. Porque nos pueden ofrecer todos los vales del mundo. Pero recuerda que solamente hay un Salvador y solamente hay un Señor. Así que no sé cuál es tu situación. No sé por lo que estás pasando ahora, pero déjame decirte que te postres, que mires a la cruz, que te postres ahí y que reconozcas que Jesús es el Señor. Díselo a tu corazón, dile, Jesús es el Señor. Jesús, revélame mis ídolos, quítame, quiero que tú seas el centro de mi vida. Ríndete hoy a los pies de la cruz, decide hoy a quién quieres servir. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Elige a aquel que ha muerto por un idólatra, por un fornicario, por un adúltero, por un mentiroso, por un orgulloso, por un iracundo, por un lujurioso, por un codicioso. Dios es el único que puede hacerlo. Dile a tu corazón, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús, a ti me rindo.
Estoy intentando, me he llevado años en el mundo y en la iglesia, despertándome a las 5 de venir de fiesta y después viniendo a la iglesia. Pero Jesús, tú eres el Señor. Jesús, te rindo mi corazón. Jesús, sal a mi encuentro. Hebreos 3:15 dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy estás escuchando la voz de Dios, arrepiéntete. Dile, Señor, transforma mi vida, transforma mi corazón. Señor, porque no pasa nada, puedo acudir a ti porque yo sé que, Señor, tú eres rico en misericordia. Tú has salido, Señor, tú has perdonado mis pecados. Señor, y si no es así, tú puedes hacerlo, me lo creo. Porque lo has hecho conmigo y lo puedes hacer con muchas otras personas. Porque ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es personas infieles con un Dios amorosamente eterno. Y por mucho que te despistes, por mucho que te vayas, Dios no va a cambiar ese amor por ti. Lo que tú hagas no va a cambiar el amor de Dios por ti, porque Él no es como tú. Él tiene un amor perfecto, un amor incondicional, no hay nada que lo pueda condicionar. Ese es el amor de Cristo. Él dejó su trono y vino aquí, murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cómo no te va a amar? Si Él tenía su trono y se hizo hombre, si Él dejó que le escupieran, que le golpearan, que le crucificaran, Él se dejó que la ira del Padre cayera sobre Él, ¿cómo no nos va a amar? Así que termino con esto. Ríndete hoy antes de que sea tarde. Arrepiéntete, vuelve a los brazos del Padre, vuelve a aquel que entregó su vida por ti cuando tú no lo merecías. Pero Dios lo ha hecho posible para restaurar tu corazón. Amén.